Paz a todos, hermanos. En esta noche quiero ofrecer una disculpa por la demora en la clase. Tuve un conflicto en mi computadora, pero creo que ya se resolvió. Eh, Aún la tecnología está peleada conmigo o yo con ella. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase, hermanos. Bienvenidos todos. Gracias por tener esta oportunidad de poder tener este encuentro en una clase que vamos a tener ya en la recta final de nuestro curso sobre predicación. Les invito a orar. Vamos a pedirle a Dios su dirección en esta noche. Padre bueno y bondadoso, te agradecemos tu misericordia, tu cuidado y tu bondad en nuestras vidas y te pedimos, Señor, que nos acompañes en esta noche en el estudio que habremos de tener. Cuídanos en nuestra mente y corazón de tal manera que podamos aprovecharlo para gloria tuya. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos junto con el perdón de nuestros pecados en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tener en esta noche la clase, como dice nuestro sílabo, respecto de lo que es la aplicación. Vamos a entrar en uno de los elementos fundamentales de lo que es la predicación, y esto tiene que ver, hermanos, con el tema de la aplicación. Haciendo un recuento de lo que hemos venido platicando, reflexionando, reentendiendo acerca de este ministerio, todo va haciendo un enlace coherente en donde cada uno de los componentes que tiene la predicación, no solo en la persona del predicador, sino en el método de la predicación, todo embona de manera correcta, de manera armónica, y es de vital importancia, hermanos, nunca perder de vista que la aplicación es uno de los elementos sin el cual no pudiese existir ese objetivo final o ese objetivo último de la predicación, que es transformar la vida de nuestros oyentes. Porque sin la aplicación, sin aproximar a nuestros oyentes a su realidad y engarzarla en la realidad bíblica, entonces no tendríamos el éxito o tendríamos el final que nosotros hubiésemos querido para nuestro sermón. Cuando nosotros hablamos de la aplicación, hermanos, como creo que todos sabemos y es de lógica deducción, es un proceso retórico mediante el cual se hace que la verdad se aplique directa y personalmente a los individuos, a fin de persuadirles a que respondan adecuadamente a él. Finalmente, hermano, la aplicación no es otra cosa más que ese proceso por el cual esa verdad que nosotros hemos venido descubriendo al momento de elaborar el sermón y lo hemos plasmado a través de nuestras proposiciones, cómo esas verdades divinas, ¿no es cierto?, pueden aplicarse sin ambigüedad a la vida personal de nuestros oyentes, de tal manera, hermanos, que ellos puedan sentirse identificados con el mensaje que se está exponiendo. Es muy importante, hermanos, que este síntoma de la aplicación pueda ser tan tangible, tan palpable, ¿no es cierto? No puede dejarse a lo subjetivo, puede ser tan tangible, de tal manera que nosotros podamos mirar e incluso evaluar si el oyente pudo haberse conectado, ¿no es cierto?, con la verdad divina y la vida que ellos tienen. Esto es muy importante en la aplicación de los sermones, porque esa verdad que se va a aplicar a cada persona tendrá o tenderá más bien a persuadir a una respuesta. Siempre es importante, hermanos, que nosotros al momento de estar predicando sepamos que el oyente debe estar
debe hacer una respuesta, ¿no es cierto?, a lo que nosotros estamos planteando. La mejor manera en que nosotros vamos a poder definir si esa propuesta, si esa verdad está haciendo eco en el pensamiento, en el corazón, en el sentimiento de los oyentes, hay varias formas de poder medirlo, como lo estaremos mencionando más adelante. Esta es una definición de Braga, hermanos, en cuanto a lo que existe en el concepto de lo que es la aplicación. Pero el concepto más interesante, hermanos, o la analogía más interesante que nosotros podemos tener para saber qué es en esencia la aplicación, no es otra cosa más que un puente. Por lo tanto, tenemos el entonces de un lado, el entonces donde se ubica el texto bíblico, y el ahora por el otro lado, que es donde nos ubicamos en nuestra realidad presente. Lo que tiene es el texto bíblico a un lado y las necesidades de la gente por el otro lado. Si de alguna manera tiene que unir esas dos cosas, si de alguna manera tiene que hacer que esas dos cosas se encuentren, entonces tendrá que hacer una aplicación correcta, una aplicación precisa. Es el puente, ¿no es cierto?, como aparece en la ilustración. Hay una situación de un lado, otra situación de un lado, pero hay un cauce que nos impide pasarlo de manera normal. Entonces, atravesamos, ponemos un puente, construimos un puente y hacemos que lo que está de un lado se vaya al otro lado y puedan tener ese encuentro. Por lo tanto, nosotros reconocemos en la aplicación que la revelación pasada, en la situación actual, el entonces y el ahora, lo que era y lo que es. Bueno, no creo que ninguno de nosotros haya pasado por alto que cuando estudiamos el texto bíblico, tiene muchos años de haberse escrito, tiene muchos siglos de que sucedieron las cosas, donde quizás había otras costumbres, otro lenguaje, otra manera de confrontar las cuestiones de la vida. Sin duda, las situaciones que permearon las realidades humanas de los miles de personajes que aparecen en el texto bíblico fueron acordes a su propia realidad, fueron entendibles a su realidad, fueron comprensibles y resueltas de acuerdo a su capacidad, a su entendimiento, a los descubrimientos que en ese momento existían. Y eso, hermanos, el gran arte que el predicador o la predicadora tiene para poder ejercer este ministerio es traer, ¿no es cierto?, toda esa escenografía, todos esos personajes, todas esas vivencias, esas emociones, traerlos y hacerlos empáticos con nuestra realidad presente. Como las situaciones que los personajes bíblicos que hace muchos años vivieron pueden ser pertinentes a lo que yo estoy viviendo hoy. ¿Qué cosas aún siguen siendo del mismo peso, de la misma talla, de la misma trascendencia, de la misma envergadura de lo que sucedió en el pasado y sigue sucediendo hoy y que en el futuro seguirá existiendo? ¿Qué cosas no han cambiado, no pueden cambiar y que entonces podemos encontrarnos en ese puente para poder sacar provecho del entonces y aplicarlo a nuestro presente hoy? Que eso es, en esencia última, lo que hace la aplicación. Hay algunos tips que quiero darles en esta analogía de la construcción del puente, pensando en como la aplicación. Es muy importante, hermanos, que podamos estudiar el texto de manera correcta. Lo hemos venido mencionando de manera reiterada, el hecho de que las mejores verdades divinas que uno puede encontrar en las Escrituras es en la medida en que uno se mete en el texto, profundice en el texto
explora el texto, hace un marco de referencia correcto donde usted pueda tener con toda la claridad cuál es el trasfondo, la estructura literaria, las palabras, la teología que encierra el pasaje. Entonces, cuando uno estudia eso, hermanos, uno profundiza mucho más en la verdad que uno quiere predicar. En la medida en que uno escarbe, uno profundice en el texto, es en esa misma medida donde, sin que usted se dé cuenta, irá descubriendo joyas. Es un trabajo como de minero. Entre más profundo cabe, más vetas de oro puede encontrar y esas le van a servir muchísimo para poder reflexionar cómo traducírselas a sus oyentes. Entonces, construir un buen puente, hermanos, nos lleva en primera instancia a estudiar de manera sincera y en oración el texto bíblico. Un segundo consejo que puedo darle para que una aplicación en el sermón sea correcta es encontrar esa verdad divina. El texto bíblico, hermanos, no es un texto científico. Usted lo sabe muy bien. No es un texto de literatura universal ni de historia universal. El texto bíblico, hermanos, es la palabra de Dios revelada al ser humano, donde se detalla de Génesis a Apocalipsis el mensaje de salvación, la redención del ser humano, ¿no es cierto? Entonces, muchos predicadores miran el texto bíblico como un texto que puede acrecentar su intelecto, sus conocimientos. Muchos ven en el texto bíblico, ¿no es cierto?, respuestas para dar a postulados o axiomas científicos. Y aunque si bien es cierto, la Biblia da respuestas a muchas interrogantes científicas, Dios nunca escribió su palabra pensando en ella como un manual donde a todo mundo tendría que darle respuestas de esa naturaleza. Más bien, hermanos, Dios se revela a través de su palabra para que el ser humano, para que nosotros nos encontremos con Él y lo encontremos a Él. Entonces, la implicación de esa verdad divina, que es un principio universal, abarca a cualquier cultura, cualquier generación, no importa el tiempo, siempre habrá principios universales que serán compatibles, que serán trascendentes, no solo a ciertos bloques de la historia, si los contamos en años, sino incluso en nuestras propias culturas, verdades que pueden ser comprensibles o compatibles con una cultura en la China, ¿no es cierto?, con los hindús, con los argentinos, con los brasileños, con quien esté en el mundo. Hay verdades que siguen siendo importantes y trascendentes para el ser humano. Entonces, la aplicación no es otra cosa, hermanos, más que buscar esa verdad que va a hacer que nuestros oyentes puedan escucharlo y puedan responder a ello. Y lo puedan hacer de una manera positiva, de una manera que sea convincente para ellos en su vida espiritual. Hay un tercer consejo que se da, hermanos, para crear buenos puentes y establecer muy buenas aplicaciones. Es cuando el predicador, hermanos, piensa en su audiencia, que no es otra cosa más que contextualizar el momento, el tiempo, la forma, la manera en que se está desarrollando el momento del sermón. Creo que le comenté en una clase, hermanos, que hiciera usted un ejercicio, todos los que nos paramos al frente. Cuando nos paremos al frente, hermanos, a predicar, ¿qué es lo que miramos? ¿A quiénes miramos? Muchas veces el predicador comete el error de predicar a sí mismo, de predicar lo que él quiere, lo que le gusta, y no le importan tus oyentes. Hay muchos predicadores que cometen el error de decir, bueno, hoy yo quiero predicar de esto, ¿no es cierto? No importa si la iglesia está pasando por un momento de duelo, por ejemplo, porque quizá un miembro
muy querido y muy amado de la iglesia durante la semana murió, y la iglesia está sensible, hay una familia doliente, y la iglesia requiere una palabra de consuelo, ¿no es cierto?, de esperanza, y entonces uno diga, bueno, hoy yo voy a predicar sobre la Navidad, ¿no es cierto? Hoy voy a hablar porque los cristianos no tenemos que celebrar la Navidad, y será muy difícil, hermanos, si no es que es imposible, que en un tema, en un sermón con ese tema, en algún momento usted pueda dar consuelo a las personas que están pasando ese momento difícil. Entonces, cuando el predicador, hermanos, sube a la plataforma, tiene que mirar como Jesús miró. Cuando usted recuerda cuando se acercan esa multitud con hambre, ¿no es cierto?, a Jesús, hay una frase que creo que en algún momento también se la comenté, dice la palabra que cuando Jesús los mira, tiene compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Jesús no está mirando su realidad, no está mirando su dolor porque hace pocas horas le dieron la noticia de que su primo había muerto, de que le cortaron la cabeza. Y tenía sin duda en su parte humana ese dolor, no le importa lo que él está viviendo, sino que empatiza con las personas que vienen a él, que quieren no solo comer, porque muchos de ellos solo querían comer, sino también viene trayendo ese dolor, ese menosprecio, el oprobio, la indiferencia, el rechazo, la corrupción, las injusticias que el Imperio Romano estaba sobre este pueblo sojuzgado. Nosotros tenemos, hermanos, si queremos ser buenos predicadores, es mirar a nuestra congregación como Jesús los mira. Y yo le quiero decir, hermanos, que no sé cuánta gente se reúna o a cuántas personas ustedes les han predicado. Pueden ser 5, 10, 20, 100, 200, 1000. Y le puedo decir que no todas ellas vienen bien, no todas ellas tuvieron una buena semana, tuvieron un buen día. Muchas de ellas quizás hicieron un esfuerzo sobrehumano la mañana levantándose para ir al culto, aun cuando se sentían mal de salud, quebrantados de salud. Hay muchos que durante la semana cometieron pecado y el peso de la culpa los está matando, los está martirizando. Entonces, uno tiene que aprender, hermanos, a pensar que nuestra audiencia es un cúmulo de sentimientos, ¿no es cierto? Es un cúmulo de emociones que con la dirección del Espíritu Santo, Él nos tiene que llevar a ir sanando, aliviando, consolando, animando, edificando la vida de nuestros oyentes. Pensar en nuestra audiencia, hermanos, es estar atentos a lo que ellos está pasando. Es muy común que a veces el predicador, por no querer perder la concentración de su sermón, descuide a su audiencia. Suele suceder, hermanos, que hay predicadores que, con tal de que no se les vaya la idea que ya han generado en la mente, ¿no es cierto?, provoque que no se den cuenta que su congregación o sus oyentes han empezado a inquietarse, ha pasado el tiempo, es probable que ya no hayamos sido nosotros tan dinámicos o tan certeros en nuestra predicación. Es probable incluso que nosotros no nos demos cuenta que la gente está en un momento sensible, en un momento donde el Espíritu de Dios está haciendo la obra en ellos y nosotros no hagamos algo para hacer esa aplicación en la vida que sea como el nudo que abroche o que amarre ese momento en la vida del creyente. No quiere decir, hermanos, con esto, uno de los grandes mitos que se tiene en la predicación, que muchos manifiestan ¿cuál sería la palabra correcta? Manifiestan que no es correcto jugar con los sentimientos de las personas. Y yo concuerdo con eso, hermanos. El predicador no tiene que sí o sí hacer llorar a la iglesia.
el predicador no tiene que, el éxito de su sermón no radica porque toda la iglesia se puso a llorar por el sermón o lo que usted pensó que estaba diciendo en su sermón. Yo sí creo que más de una vez el Espíritu de Dios tocará la vida, el corazón, las fibras, las emociones de los oyentes, pero será Él, será en su soberana voluntad quien lo haga, y el predicador tiene que estar presto a lo que está haciendo Dios, no lo que estamos haciendo nosotros como predicadores. No es el video emotivo, no es la historia conmovedora, no, es lo que Dios está haciendo y moviendo y removiendo en el corazón de nuestros oyentes, y el predicador tiene que saber lo que Dios está haciendo, ¿no es cierto? Decía entonces, hermanos, que cuando uno está atento a lo que Dios está obrando a través de su Espíritu Santo en la vida de las personas, entonces, válgase la redundancia, el entonces queda a un lado, ¿no es cierto? Y nos concentramos en el ahora, nos concentramos en lo que Dios está haciendo en la vida personal de cada oyente. Eso, hermanos, uno lo va a ir siendo sensible en la medida en que uno va teniendo ese ministerio, ese contacto en la predicación. No es fácil poder discernir lo que Dios está haciendo, pero el predicador tiene que estar muy atento en lo que su audiencia o sus oyentes o los congregantes están viviendo en ese momento. Un consejo más acerca de lo que podría significar la construcción del puente es que aplicar esa verdad no solo es mencionar, pero buscar esa verdad no solo es mencionarla, sino también aplicarla, es poder guiarle al oyente a que de manera práctica podamos nosotros llegar a alcanzar esa verdad, disfrutar esa verdad, y entonces saber que al hacer esos pasos, que al hacer esas sugerencias, esos consejos, esa forma, ¿no es cierto? El oyente o el que está recibiendo el mensaje sabrá si esa verdad ha hecho mella en su vida y en su corazón. Aquí entonces convierte la verdad en los pasos de acciones apropiados para la audiencia. Tenemos que considerar mucho la edad de la audiencia, la madurez, su cultura, otras cosas, que eso es muy importante. No solo hacerlo, mano, porque a veces no estoy tan familiarizado con eso, pero algunas veces cuando predico, trato en algún momento de la prédica centrarme, por ejemplo, con los jóvenes. Hay muchos jóvenes que están presentes en el sermón y que a veces ellos necesitan al menos algo, no sé si corto, pero de calidad, que también los haga a ellos reflexionar en su condición. No es lo mismo lo que vive un joven, una persona adulta, no es lo mismo su madurez, su inmadurez se echa de ver de uno del otro, las culturas que se tienen también son distintas. Entonces, uno tiene que saber, hermanos, que nuestros oyentes es un grupo heterogéneo que uno tendría, en la medida de nuestras posibilidades, poder decir una palabra, no sé, a los jóvenes, una palabra a los adolescentes, si es que quedan en el sermón, a los adultos, a los matrimonios, a los ancianos. Si el tema se presta, si el momento se presta, si usted considera y usted está mirando que hay un sector de los jóvenes que están atentos a lo que usted dice, bueno, tenga una palabra, ¿no es cierto?, que también a ellos les haga verse involucrados
en el tema y en la forma que uno está teniendo. No siempre el predicador tiene que centrarse en pensar, en predicar a adultos, sino también recuerde que su audiencia está compuesta por distintas personas con distintas necesidades. Y en esos 4 puntos, hermanos, que le he mencionado, son algunos consejos que usted tendría que ir tomando en cuenta al momento de hacer la aplicación. Pero a veces la pregunta es, ¿cuándo hago la aplicación? ¿En qué momento hago la aplicación? Por experiencia, hermanos, y es un consejo personal, yo encuentro 2 formas prácticas de echar mano de este elemento importante en la predicación, que es la aplicación. La primera forma que yo considero es que usted puede hacer la aplicación después de cada proposición explicada o verdad divina encontrada. ¿Qué le quiero decir con esto? Mire, dependiendo del tipo de sermón que usted esté teniendo, yo le aconsejo que usted pueda hacer la aplicación a la vida actual. Puede caber mucho mejor, hermanos, esta forma de aplicar en los tipos de sermones textual y temático. Usted hace sus proposiciones, hace cada una de sus ideas, de las verdades divinas que usted va encontrando, y usted puede hacer en cada una de esas proposiciones, ¿no es cierto? Si usted tiene, por ejemplo, 3, entonces en la primera usted acaba de terminar de explicar el texto, el contexto, lo que usted haya investigado sobre la palabra, sobre el estilo literario, sobre esa forma que usted quiera hacer que la palabra recobre vida y después hacer una aplicación particular de ese punto del cual usted está mencionando. Entonces, ahí podría ser, si son 3 puntos principales o 3 verdades divinas que usted quiere que sus oyentes recuerden, entonces habrá 3 aplicaciones concretas, prácticas y consejos, cada una de ellas para alcanzar a ser realizable esa verdad divina. Otra forma de aplicar, y creo que esta acomoda mucho más a los sermones expositivos, es que puede hacerlo al final de toda la exposición. En lo particular me acomodo mucho mejor en los sermones expositivos, me acomodo a veces cuando es una narración, una historia, me acomodo mucho mejor, o una parábola, me acomodo mucho mejor mencionando todo lo que era el entonces, menciono la exégesis del texto, la hermenéutica del texto, y al final hago que eso propicie una aplicación personal. Entonces, retrotraigo los puntos principales que yo presenté al momento de hacer la narración de la historia, de la parábola, los puntos importantes que yo fui resaltando de lo que sucedió allá en aquel tiempo, ahora los traigo y los ubico en la realidad presente. Entonces ahora hablo en primera persona, hablo hacia los oyentes y hago que la emoción, el sentimiento, las reacciones que se tuvieron en el entonces pueden ser movidos también en nuestro ahora. Pero esto va a depender mucho, hermanos, de la manera en que usted se acomode. Incluso, por eso digo que depende mucho de su estilo, de su forma, porque yo a veces tengo sermones expositivos, que es un pasaje muy largo, que no es una historia, no es una narrativa, sino que es un pasaje largo que encierra varios aspectos. Entonces yo puedo ir haciendo una aplicación, incluso versículo por versículo, puedo ir haciendo una aplicación a cada verdad que yo encuentre en esos versículos. Si mi porción es de 10 versículos, bueno, tengo que ser muy prudente y saber manejarme para ver si hago las 10 aplicaciones en cada versículo estudiado o no, o hago
hago un enlace de dos ideas que pueden ser parecidas, porque la estructura de redacción de la escritura se presta mucho a eso, hermanos, cuando hay la repetición de palabras. Entonces, va a depender mucho el texto, la forma, el método que uno elija para la aplicación. Pero no importa, no importando esas situaciones que yo le he comentado, es muy importante buscar la mejor manera, la mejor forma de aplicar esa verdad divina. Hay hermanos, según Braga, algunos requisitos previos para hacer una aplicación que venga de Dios, que sea de Dios, que me parecen importantes. El primero de ellos es que es de vital importancia que el predicador o la predicadora sea un hombre o una mujer que viva próximo a Dios. Eh, Recuerda usted que hace un momento le comenté que el predicador tiene que estar atento a lo que Dios está haciendo. Vale la pena recordar aquí, hermanos, que el mensaje no es nuestro, que el mensaje es de Dios y que uno es el siervo de Dios, uno solamente es el instrumento de Dios. Quien transforma las vidas, quien mueve los corazones, es Dios, en primera y en última instancia. Nosotros somos un instrumento y queremos ser un instrumento útil y por eso nos preparamos, por eso nos capacitamos, por eso queremos hacerlo de manera ordenada, por eso queremos hacer muy buenas estructuras, muy buenas introducciones, hacer lo que a nosotros nos corresponde, pero lo demás le toca a Dios. Por lo tanto, entonces, también entra nuestra parte espiritual como predicadores y predicadoras, y eso solamente se vive cuando uno tiene una proximidad de intimidad con Dios. Eso es fundamental. El predicador o la predicadora, hermanos, que no tenga esto, puede predicar muy lindo, será muy buen elocuente, tendrá palabras muy lindas, será un sermón quizá muy poderoso, vigoroso, pero no tendrá esa unción de Dios, que solo viene de Dios, cuando una persona se deja moldear por Dios. Otro requisito, hermanos, para que puede darse una buena aplicación es que el predicador, cuando va a aplicar esa verdad divina, tiene que tener conocimiento de la naturaleza humana. Y algo aquí, hermanos, que puede serle muy útil a ustedes como consejos es que usted no es distinto al que está sentado ahí en la banca. No, no es distinto. Usted también sabe lo que es llorar, lo que es sufrir, lo que es tener tentación, cometer pecados, sabe lo que es estar triste, sabe lo que es estar batallando con las enfermedades del alma, del cuerpo, del espíritu. Sabe, hermanos. Entonces, un consejo muy práctico, hermanos, es que cuando usted se pare a predicar, sepa que sus oyentes son igual que usted y que usted no necesita encontrar el hilo negro para ellos. Solo es cuestión de transmitir lo que uno también ha vivido, ha sentido y que uno también se conoce a sí mismo. Que bueno, el gran desafío en este requisito es aprender a conocernos a nosotros. Creo que en la medida en que nos aprendamos a conocer nosotros mismos, nuestras luchas internas, en esa misma medida habremos de entender lo que también están viviendo y sufriendo nuestros oyentes. Un requisito más, hermanos, que me parece pertinente, es que para poder relacionar esa verdad de la escritura, ¿no es cierto?, con los problemas y las circunstancias de sus oyentes, el predicador tiene que familiarizarse con sus condiciones y con sus relaciones. Es muy interesante, hermanos, que el predicador sea sensible a lo que está viviendo su iglesia. Y algo que yo le pido mucho y que tenga mucho cuidado, cuando usted congregue en una iglesia, sabe lo que está viviendo su iglesia, conoce las realidades de su iglesia, conoce a sus oyentes también. Entonces, eso puede ser muy útil para poder, de manera sabia, sensata, prudente, poder llegar al corazón de ellos sin que ellos se sepan invadidos en su intimidad al reconocer que usted los conoce.
Esa es una muy buena ventaja que tiene el predicador que predica en su congregación. Cuando uno es invitado a otra iglesia, hermanos, cuando usted lo invitan a otra iglesia, si el pastor o quien le invita no le hace una advertencia o una petición específica para tratar un tema en específico, no se mete en situaciones particulares de la iglesia. Trate de mirar las situaciones de manera general, de manera total, ¿no es cierto? Sin entrar o querer saber la historia personal de un hermano que ni sabemos quién es, pero que sabemos que puede estar sufriendo y puede estar llorando y puede estar pasando muchas cosas. Usted entonces, cuando aplique las verdades divinas, nunca intente presentarlas de manera que sean para alguien en particular, para un grupo en particular o para una circunstancia en particular. Si usted no conoce a la congregación donde es invitado, absténgase de hacer comentarios, ¿no es cierto?, que puedan no ser propios a la vida de la iglesia, porque es probable que usted diga algo que la iglesia no esté viviendo y que dentro de la cabeza de los hermanos diga, bueno, ¿qué está diciendo el hermano? Nosotros no estamos viviendo esa situación y el padre que todo el sermón nos está hablando de eso. Yo le pido que trate de ser muy correcto en la manera en que usted pueda presentar el mensaje en una iglesia nueva. Finalmente, un requisito previo, hermanos, es que para que el predicador pueda obtener una respuesta correcta a su mensaje, debe de depender de la obra del Espíritu de Dios, como ya lo he manifestado anteriormente. Bueno, principios prácticos, hermanos, para que usted pueda hacer una aplicación buena y que quede en el corazón de sus oyentes. Puede usar la imaginación de tal manera que devuelva a la vida escenas y personajes de la Biblia. Mire, hermanos, yo sé que no todos tenemos esa habilidad, yo lo sé, yo sé que muchos no tenemos ese don, esa forma de contar historias, ¿no es cierto? A veces nuestra personalidad es más seria, más apática incluso, pero una herramienta importante que podemos echar manos para poder hacer una aplicación es la imaginación. A mí me encanta mucho predicar los géneros narrativos, los géneros literarios narrativos. Decía, hermanos, que uno de los escritores que muchos incluso quizá conocen y que forman parte de su literatura es Max Lucado, uno de los muy buenos escritores en este género narrativo, donde él a través de su pluma revive historias, proyecta emociones y todas de una manera muy sana, muy correcta. Entonces, yo le aconsejo que usted pueda buscar algún buen libro que le ayude a despertar su imaginación y echar mano de eso al momento de hacer la aplicación. Puede también, hermanos, emplear ilustraciones, como lo vimos en la clase pasada. Las ilustraciones son muy efectivas porque esas son las que quedan más en la mente del oyente. Puede extraer del texto principios universales que son aplicables a todo tiempo, que abarca a todas las generaciones, como el amor, el perdón, la reconciliación, el respeto, la ayuda mutua, la redención, en fin, muchos principios universales que no importa la generación y el tiempo que vivamos, sino también pueden ser usados de manera pertinente a la verdad, a la actualidad, a nuestro hoy. Y también, hermanos, alentar a los oyentes con unos motivos correctos. La aplicación no tiene otra cosa más que motivar a las personas. Esto no quiere decir, hermanos, que en nuestra aplicación no tengamos alguna palabra que pueda redarguir
o corregir o llamar la atención a nuestros oyentes, sí, claro que sí. Recuerde que la palabra es eso, ¿no es cierto? Lo que nosotros no podemos darnos el lujo como predicadores es hacerlo desde nuestra humanidad, desde nuestra bronca o nuestro problema, porque eso no es de Dios. El que va a redarguir y exhortar es Dios a través de su palabra. Y eso no significa que desmotive a la iglesia, sino todo lo contrario, es llamar su atención y motivarle a que si mira con atención el principio divino, no va a tener las consecuencias que pueden tener sus actos o sus acciones. Y finalmente, hermanos, en el tema de era la última diapositiva. Yo quiero animarles a que este punto tan importante como lo es la aplicación, como lo es el puente que une el entonces con el ahora, es uno de los elementos que difícilmente, si no sería casi imposible, que, que no estuvieran presentes en nuestra predicación. Si no hay aplicación, hermanos, en nuestro sermón, habrá sido solo una excelente, una linda e interesante investigación científica del texto bíblico, pero no irá acompañada del desafío en nuestros oyentes de hacer realidad la palabra de Dios, que sigue siendo viva y eficaz, en el corazón de las personas. No podría surgir un cambio, una transformación de lo que permita al oyente entender su importancia de su compromiso con Dios, su importancia de su compromiso con su prójimo, su importancia de su compromiso consigo mismo. Entonces, yo quiero pedirles, hermanos, a todos los que son predicadores y predicadoras que no pasen por alto estos elementos de la aplicación y puedan ser muy bendecidos al momento en que nuestros oyentes, al recordar el sermón, puedan recordarlo a través de la empatía que ellos sintieron en el mensaje que usted expuso. Bien, hermanos, hasta aquí terminamos esta clase también que confío en Dios pueda ser importante para su ministerio. Voy a dejar unos minutos para que si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, alguna experiencia que puedan mencionar de las aplicaciones que ustedes han hecho en sus sermones, cuál les ha quedado eh, más marcada. Bueno, creo que no hay preguntas. Es algo, hermanos, que finalmente uno va a ir desarrollando en la medida que uno va predicando. Este sábado pasado nosotros tuvimos un programa especial, por ejemplo, quiero mencionarlo a manera de ejemplificar lo que significa la aplicación. El sábado pasado en la iglesia que estoy pastoreando tuvimos un programa especial sobre el Día de la Madre, que aunque si bien es cierto,
muchos lo observan en otro día, nosotros quisimos hacer un programa especial y a mí, bueno, me tocó la prédica de ese día. Entonces, como predicador, yo me pongo a pensar, digo, bueno, ¿qué digo? ¿No es cierto? Mujer no soy en primera instancia. Eh, Segunda, madre tampoco soy. Este, tengo mi mamá conmigo, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo llegar a hacer un sermón de tal manera que yo pueda extraer verdades bíblicas y aplicarlas a las mujeres en específico? Bueno, bueno, les acabo de contar el sermón y a los desafíos a los que yo me presenté. Y entonces decidí hablar acerca de tres mujeres que fueron madres, ¿no es cierto? Que fueron madres en la, en la Biblia. Y yo como predicador tenía la tentación o estaba tentado a quedarme solo en una explicación muy interesante de lo que fue la vida de Ana como madre, la vida de Rispa como madre y la vida de Loida y de Eunice como abuela y como madre, que fueron los tres ejemplos, que finalmente son cuatro, pero los enmarqué en tres, de estas mujeres que fueron madres, ¿no es cierto? Bueno, entonces lo que hice fue hacer un estudio previo de lo que ellas vivían, su contexto, las realidades que cada una de ellas tuvieron. Y bueno, yo en este caso hice la aplicación dependiendo cuando iba yo explicando cada una de ellas. Entonces, al hablar de Ana, bueno, hice todo lo que encerraba a Ana, ¿no es cierto? Su pleito con Penina, el cariño del Cana hacia ella, el encuentro con Elí, la oración contestada, etcétera. Y después lo difícil que fue para ella desprenderse de su hijo, que había sido dado en promesa para que le sirviera a Dios. Y bueno, aproveché ese momento para decirle a las que son madres que eh, sería lindo que ellas como madres siguieran pidiendo que sus hijos o sus hijas fueran consagradas a Dios y que también en algún día sus hijos le dijeran, como yo le dije a mi mamá, mamá, yo me tengo que ir, Dios me está llamando, Dios está pidiendo que vaya yo a servir a otro lugar. Y entonces empleé, perdón, la aplicación práctica del separamiento de Ana con Samuel en una vivencia y usé una ilustración propia y de cómo sin duda Ana sufrió por eso, como mi mamá sin duda lloró incluso cuando yo me vine, pero lo hermoso que es que como madres puedan ser llevadas en ese hermoso desafío de que algún día puedan llorar como Ana cuando se desprendió de su hijo, pero saber que sus hijos le están sirviendo a Dios. Bueno, eso sirvió, hermanos, para que muchas mujeres tomaran en cuenta que sus hijos como madres, ¿no es cierto?, pueden llegar a ese nivel de sacrificio para que sus hijos puedan servir a Dios. Y bueno, los otros ejemplos de Rispa hice el análisis de cómo ella, sus dos hijos fueron ahorcados, fueron muertos, y cómo ella quedó 5 meses cuidando el cuerpo de sus hijos, ¿no es cierto? El cuerpo de sus hijos, para que ninguna bestia los devorara, ninguna ave se posara sobre ellos. Y resaltaba el valor tan grande que tuvo esta mujer de aguantar el olor putrefacto de los cuerpos de descomposición de sus hijos, y como ella hasta no encontró un sepulcro honorable para sus hijos, no dejó de montar guardia de día y de noche. Y bueno, ilustré que en la iglesia últimamente ha habido algunos padres que han sepultado a sus hijos y que a veces muchas madres tienen que pasar por esa experiencia
dolorosa de sepultar a sus hijos, cuando quizá lo normal sea que los hijos sepultemos a nuestros padres. Y yo les decía que si Dios en su soberanía eligiese que ellas viviesen esa experiencia, que recuerden la fidelidad de Rispa, que aunque desconsolada, fue fiel y confió en Dios. Y bueno, el ejemplo de Loida y de Eunice, que fue la abuela y la madre, ¿no es cierto? Que también era algo importante decir a las abuelas, porque a veces uno habla hacia las madres, pero no hacia las abuelas. Las abuelas también tienen algo que escuchar. Y es ahí donde uno ve la audiencia y uno tiene que mirar quiénes está y dar una palabra también a esas personas. Bueno, fue una experiencia que creo que salí bien librado con la ayuda de Dios, y tratando, ¿no es cierto?, de salvar muchas veces esos obstáculos que uno como predicador tiene en sus limitaciones personales o de experiencia propia, pero que siempre hay algo que uno puede tomar o echar mano de eso para poder traer esa experiencia pasada y presentarla en el hoy nuestro. Muchas gracias, hermanos. Gracias a todos por su atención, por su tiempo. Gracias por el aguante. Sé que empezamos un poco tarde. Confiamos en que no vuelva a suceder este desperfecto electrónico. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y que nos cuide y nos siga ayudando en nuestro ministerio. Padre bueno, gracias te damos, Señor, porque lo que hace muchos miles de años hombres y mujeres vivieron, esas experiencias, Señor, que fueron llevadas, esculpidas de tu mano, ahora siguen siendo parte importante de nuestra vida y siguen siendo verdades importantes de las cuales, Señor, deseamos aprender. Enséñanos como predicadores a poder emplear esas verdades divinas de tal manera que nuestros oyentes, la iglesia, tu pueblo, pueda verse atraído y pueda sentirse empático con esas circunstancias y pueda saber, Señor, que así como tú interveniste en la vida de esos hombres y mujeres, también puedes intervenir en nuestra propia vida. Cuídanos, Señor, y guíanos en esta bendita experiencia del ministerio de la predicación. Bendice a mis hermanos y hermanas, donde quiera que estén, cuida de sus familias, de sus hogares, y que tu bendición nunca se aparte de sus vidas. Te lo agradezco y te lo bendigo, y te bendigo en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Paz a todos.